Buenas tardes, hermanos. Pase bien. Pues estoy aquí presente con ustedes. Esta es la primera plática que voy a tener. Literalmente, desde que empezó el año, vamos a empezar. Y el libro que nos tocó, creo que ya ustedes ya lo saben. No sé si ya lo empezaron a leer, pero aquí se los voy a tratar de resumir y de explicar un poquito sobre de lo que se trata, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una pequeña oración. Te pedimos humildemente, Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que recibamos de mensaje el día de hoy sea para nuestro propio bien. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la espiritualidad franciscana. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la espiritualidad de San Francisco? ¿Qué es la espiritualidad de San Francisco? Y para poder adentrarnos en este tema de la espiritualidad de San Francisco, pues tenemos que conocer exactamente qué significa espiritualidad. Espiritualidad es la composición de tres palabras. Spiritus, que puede traducirse como alma. Alis, que se usa para expresar relativo a. Y dad, que es equivalente a cualidad. Entonces, espiritualidad, por ende, significaría cualidad relacionada al espíritu. ¿Sí? Pero como es al espíritu, entonces puede ser al alma. Literalmente puede ser, es al alma. Cualidad relacionada al alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa alma? Alma viene de una palabra latina, ánima, que se usaba para designar el principio por el cual los seres animados son semovientes, es decir, estaban dotados de movimiento propio y por tanto poseían vida. ¿Sí? Entonces, es una cualidad relacionada a la vida, a la vida que tiene el alma. ¿Sí? A eso se refiere en la espiritualidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? Alma es dar vida al cuerpo y la función del espíritu es en donde habita Dios. Entonces, ¿qué significa espiritualidad? Es dar vida espiritual al alma, es dar presencia de Dios en el alma. Eso es espiritualidad, la presencia de Dios en el alma, en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Por eso es interesante saber esto, porque de aquí viene precisamente cómo definimos esta espiritualidad franciscana. ¿Sí? Entonces, espíritu espiritualidad es la presencia de Dios en, en tu alma, ¿sí? Gracias a eso tienes vida, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo la definimos? Vamos a ver. Según Juan Pablo II, así como lo dijo él, es una primera definición, es el gran soplo del Espíritu Santo dado a Francisco de Asís. ¿Sí? Es un soplo que llegó así directamente a Francisco. Eso fue lo que dice Francisco, es decir, Francisco fue radicalmente atrapado, envuelto por el Espíritu Santo. Y él lo dice muy claro en su testamento, en sus escritos, en su testamento. Casi en todo su testamento, él comienza y habla así: el Señor me dio, el Señor me condujo, el Altísimo me reveló. Es decir, Francisco literalmente recibió el mensaje y él prácticamente lo aceptó como tal. Ya más adelante veremos todo más a profundidad esto, ¿sí? Entonces, continuando, hay una segunda definición de espiritualidad que de alguna manera está un poco más exacta, déjenme para acá, un poco más exacta, o más amplia, digámoslo así, ¿verdad? Es más amplia de lo que realmente dijo el Papa, porque precisamente empieza con lo que dijo el Papa: el gran soplo del Espíritu Santo dado a Francisco de Asís. Pero
para que cambiara de vida y leyendo los signos de los tiempos, optara por seguir el estilo de vida de los apóstoles. Eso fue lo que pasó con Francisco cuando recibió el soplo del Espíritu Santo. Él cambió de vida radicalmente, ¿sí? El gran soplo para que cambiara de vida leyendo los signos de los tiempos y que optara por seguir el estilo de vida de los apóstoles. El gran soplo. Es bien sabido que hay mucha gente que ha recibido ese soplo del Espíritu Santo. Todos los que están en renovación, por ejemplo, la mayoría de los que se entregan a la renovación reciben el soplo del Espíritu Santo. La mayoría de los santos han recibido el soplo del Espíritu Santo. O sea, eso es muy común. Por eso es que cambiaron la definición de espiritualidad franciscana según el Papa. De hecho, el Papa fue el que dio la introducción a esta definición, ¿sí? Porque Francisco recibió ese soplo igual que muchos, pero con la diferencia de que Francisco decidió cambiar de forma de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Francisco seguía una vida no muy buena, en otras palabras, en pocas palabras, ¿sí? O sea, a pesar de que, bueno, pues él lo tenía todo en realidad, ¿no? Francisco lo tenía todo también, era un hombre como que pues, rico, como el Junior, ¿no? De su época, ¿no? Entonces, pues, llevaba una vida no muy honesta, que digamos, a pesar de que tenía su mamá que era muy católica, pero su papá era muy comerciante. Entonces, había como que un choque de culturas entre su papá y su mamá, y de alguna manera, pues Francisco prefirió seguir la vida fácil, ¿no? La vida del cotorreo, del despapalle, ¿no? Como luego decimos, ¿no? Pero, cuando Francisco recibió este gran soplo, él decidió cambiar de vida, ¿sí? Y fue radical. Eso es lo más interesante de esto. Que Francisco rápido se puso a investigar qué pasaba, cómo estaban los tiempos, qué había. En esos tiempos había muchos cambios o más bien cambios, no, más bien muchas sectas, digámoslo así. Había una infinidad de sectas, una infinidad de movimientos religiosos, o sea, había un desastre entre iglesia y gobierno, había una mezcla ahí, y eran los tiempos que le tocaba a Francisco, y Francisco no, o sea, cuando él recibió ese soplo y decidió cambiar de vida, él empezó a ver qué es lo que estaba pasando, así literal. Y cuando se dio cuenta de cómo vivía la gente, cómo era la vida espiritual de las personas, entonces optó él por seguir el estilo de vida de los apóstoles. O sea, eso fue algo que realmente no ha habido un santo que reciba digamos, este mensaje. O sea, entró en su cabeza de repente, siendo una persona como era, así, de repente le entró la iluminación y empezó hizo un cambio radical, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, ahora, ¿dónde se encuentra esta espiritualidad franciscana? ¿Dónde la podemos encontrar? La espiritualidad franciscana, así como dice aquí, es un movimiento del Espíritu Santo de muchas personas, de muchos siglos y de diversas manifestaciones. Es decir, que la espiritualidad franciscana se vive en mucha gente desde hace muchos años y se manifiesta de diferentes formas, ¿sí? Pero, literalmente, la espiritualidad franciscana se dio en San Francisco, así como que el carisma fundamental, es decir, le llegó la inspiración a él. La principal inspiración está en Francisco. En otras palabras, ¿dónde se encuentra la espiritualidad franciscana? Se encuentra en Francisco. En Francisco es en donde puedes encontrar esta espiritualidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué.
Entonces, pero él fue la inspiración, sí, inicial, fue la inspiración principal. Tanto inspiró que creció la familia en él. Es decir, mucha gente se inspiró en su forma de ser, su forma de vivir, y se fundó la primera orden de frailes menores, tanto conventuales como capuchinos. Después se vino la segunda orden, o damas pobres, en sus tres ramas: clarisas, capuchinas y concepcionistas. Y posteriormente siguió creciendo la orden en la tercera orden regular y la tercera orden franciscana seglar. Es decir, Francisco fue tanta inspiración que creció la familia, así literal. También los santos, los santos franciscanos, la espiritualidad franciscana es una escuela de santidad. La espiritualidad franciscana es una escuela de santidad. Que sigue los pasos de Francisco es casi 100% seguro que va a alcanzar esos niveles de santidad. Hoy en día hay alrededor, estos son números actuales, 183 santos franciscanos y 388 beatos que siguen a Francisco. También en la teología franciscana, es decir, la práctica de la vida franciscana. Esto permitió formar escuelas franciscanas de teología y que fue dirigida por los primeros seguidores de Francisco: San Buenaventura, Beato Juan Duns Escoto, Alejandro de Jales y Mateo de Aguasparta. ¿Sí? Se fundó la escuela de teología franciscana no por los conocimientos que tenía Francisco, no por todo lo que los teólogos de la época sabían, sino porque los teólogos vieron cómo era la vida de Francisco, y en Francisco ellos observaron la teología en la vida franciscana. Por eso es que decidieron fundar una escuela. Entonces, ¿qué más sucedió? Pues en los métodos franciscanos. Los franciscanos son parte importante en la historia de la evangelización universal. Desde que tiempos antiguos han estado siempre presentes los franciscanos. ¿Sí? Y utilizan así, literal, un número de personas que se han consagrado. Ay, me quito esto. Un número de personas se han consagrado, un número de territorios que han abarcado, y los métodos que se utilizan para evangelizar son parte integral del crecimiento de la orden, de las tres órdenes franciscanas, de la familia, son parte integral del crecimiento, son parte de la inspiración de Francisco. Ahora, ¿cómo estudiamos la espiritualidad franciscana? La espiritualidad franciscana solo es entendible desde dentro, practicándola y encarnándola, viviéndola con devoción y cariño. ¿Sí? Es decir, la espiritualidad no la vas a entender, mira, como estaba al principio, es la cualidad del espíritu en el alma. ¿Sí? Es decir, es la presencia de Dios en ti, es decir, la presencia de Dios que te da vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Francisco? Que vivió de acuerdo a lo que él sentía cuando recibió ese espíritu, ese soplo del espíritu, entró directamente ahí Dios con él y lo movió y empezó a practicar. Nunca se puso a estudiar la espiritualidad o la teología de la espiritualidad, nada. Simplemente vivió por inspiración, y esa inspiración se la dieron los apóstoles. Y entonces, la única forma de estudiarla es viviéndola. Devoción. ¿Sí? Devoción porque es respetar las manifestaciones del Espíritu Santo.
Es decir, cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo en una persona, muchas veces llegamos a juzgar tan locos o cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hay que respetar, hay que entregar, hay que verlo con cariño cuando se manifiesta el Espíritu Santo en alguno de los hermanos. ¿Sí? Por otro lado, precisamente es ahí donde entra lo que es el cariño, la fricción interior, es decir, ser parte del amor del hombre que busca ser feliz siguiendo a Dios. Literalmente se ven como niños, las personas que están entregadas ya así como debe de ser, cambian su actitud ante la vida, ante las personas, y a veces no lo logramos entender. Por eso dice, practicándola, viviéndola y encarnándola con devoción, es decir, con respeto y cariño, amando a las personas, queriendo a las personas que están entregándose a esta vida y aceptando que el hermano que está a tu lado también está buscando lo mismo. A eso se refiere. Muy bien, hermanos, pase bien. Entonces, este tema es muy corto para ser el primero, pero está excelente porque trae mucha riqueza. Entonces, les voy a invitar a que, si tienen manera de buscar vía internet el Testamento de Francisco, para que lo lean, pues los invito a que lo hagan. Esa es su primera tarea. Y su segunda tarea de este tema es para, hacer una visita al Santísimo. ¿Sí? Entonces vamos a terminar este tema con una pequeña oración. Le damos gracias, Señor, por este tema que nos has permitido recibir. De alguna manera nos invita a buscarte para poderte recibir en nuestro corazón. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estaría estén atentos para recibir el segundo tema. Así bien.